Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Continuamos, tal como les había prometido, el capítulo número 4 del libro Un camino entre dos mares. Para volver a hacer la conexión con el capítulo anterior, recuérdense que el capítulo anterior era el Congreso de uno solo. Y hemos comentado que ese Congreso realmente era todo un show, un espectáculo, para Ferdinand de Lesseps lograr cierto soporte de un congreso técnico y de ingenieros. Pero todo estaba realmente elaborado, estructurado para que la propuesta de Ferdinand de Lesseps fuera la única que pudiese ser rescatada. Los norteamericanos salieron efectivamente molestos de ese congreso que nada tenía que ver con ingeniería, y ellos lo pudieron corroborar cuando vieron las propuestas de los franceses y de la investigación Wise. Entonces, dicho eso, el congreso cierra su labor, le da cierto renombre a Ferdinand de Lesseps en los círculos técnicos, pero faltaba entonces pasar del papel, pasar de lo teórico a lo práctico. Para esto Ferdinand de Lesseps quería él venir a Panamá y ver por sus propios ojos dónde se iba a realizar la obra. Él había mandado una avanzada, en eso estaba uno de sus mayores ingenieros franceses, que era el señor Gaston Blanchet. Ya después verán qué le pasó a este ingeniero, que era una mano derecha técnica que tenía el señor Ferdinand de Lesseps. Y en la avanzada le había dado obviamente ciertos comentarios a Ferdinand de Lesseps de su visita anticipada. Llega Ferdinand de Lesseps a Panamá, y de ahí es que se llama Costas Lejanas el capítulo 4, porque prácticamente es la visita de Ferdinand de Lesseps en Panamá y su periplo hacia los Estados Unidos. Lo primero que hace Ferdinand de Lesseps antes de venir a Panamá es hacer una movida, le digo yo, financiera, una movida de poder. Él quería ser el propietario total de la empresa del canal interoceánico de Panamá. Él quería ser, y él saca de la jugada, y ahí lo van a poder leer ustedes en detalle, a varios inversionistas grandes para él tomar la decisión. Él consideraba que una empresa como esta no podía estar en varias cabezas, tenía que estar en una sola. Y la única persona que podía hacer eso entonces era Ferdinand de Lesseps. Un poco humilde, ¿no? Pero era como él se perfilaba. Y él logró entonces poder sacar a estos inversionistas y comprar la empresa del canal. En ese momento se llamaba la Sociedad Financiera Tour, ¿ok? Como tal, la Sociedad Financiera Tour, y cambia el nombre entonces a la Compañía Universal del Canal Interoceánico de Panamá. En ese momento, el poder absoluto del proyecto francés lo tenía el señor Ferdinand de Lesseps, un gran empresario. Sin lugar a duda, un gran empresario. ¿Ok? Importante entonces continuar, que de Lesseps llega entonces, ya después de haber resuelto la situación financiera, él llega a Panamá. Él llega a Panamá y él es recibido en la Bahía Limón, en Panamá, por el pueblo panameño, también por norteamericanos. Ya habían viajado a Panamá algunos representantes de la construcción del ferrocarril, que ya se había hecho. El ferrocarril iba a tomar cierto papel preponderante en toda esta historia en los siguientes capítulos. Así que ya los representantes norteamericanos del ferrocarril ya estaban en Panamá viendo qué hacía de Lesseps en su visita y cuáles eran las expectativas que él tenía. Recuerde que la situación del ferrocarril era, si no me compran el ferrocarril, aquí no se va a poder hacer el canal. Y ustedes saben que al final, ya lo hemos conversado, el ferrocarril fue comprado 3 veces más caro de lo que les costó, así que los norteamericanos lo vendieron con mucho ímpetu, porque fue un negocio redondo. Y aparte de eso, que se lo compró la administración, en términos técnicos quedó en manos norteamericanas. Imagínense el negocio que se realizó allí con la venta de ese ferrocarril. Y veremos cómo los franceses no utilizaron el ferrocarril como se debió haber utilizado. Él llega, entonces, para ya ir directo, él llega a Colón, y él visualiza un Colón destruido, lúgubre. Era un Colón donde estaban las aguas negras, las casas de madera deterioradas, algunas sin techo. Posiblemente él se dio cuenta de que estaba hablando de la famosa ciudad terminal que él veía
como importante ciudad terminal, no lo era tal. Pero él, aún viendo esta situación, él no le preocupaba. Él pudo ver que la parte correspondiente a las operaciones del ferrocarril era lo más bonito. ¿Dónde lo atendieron? Lo atendieron en el Hotel Washington. Era uno de los edificios más emblemáticos que había y era propiedad de los dueños del ferrocarril, o sea, de los norteamericanos, la empresa del ferrocarril. Importante dar a conocer que en toda su visita, desde Colón hasta cuando hace su trayecto a Panamá, una de las frases que ustedes van a ver repetidas una y dos veces en la lectura del libro es haremos el canal. Yo quiero hacer énfasis con esto. Esto es una movida, yo les digo, no soy psicólogo, pero se lo voy a decir, es una movida psicológica para crear siempre un optimismo. El optimismo era, haremos el canal cueste como cueste, decía él, este es uno de los paisajes más hermosos que yo he visto, le escribía a su hijo, Charles de Lesseps, en una carta a Francia. Decía que el canal de Panamá iba a ser mucho más fácil de lo que él pensaba y mucho más fácil que el canal de Suez. Todo esto era, él mismo se iba engañando. Es importante dar a entender esto, y ahí están los argumentos que se presentan sobre esto. Entonces, se dio cuenta de que Colón estaba deteriorado. Recuérdense que los colombianos no hacían nada por Panamá, por el departamento de Panamá. Los norteamericanos se preocupaban de sus negocios, que era efectivamente mantener el ferrocarril y las operaciones de ese ferrocarril para la fiebre del oro que estaba en su apogeo, aunque ya para ese momento, en 1880, ya sí había bajado un poco, ya había bajado ya la fiebre del oro como tal, pero seguía siendo un ferrocarril funcional y rentable, ¿ok? Sale entonces del recibimiento en Colón y él monta el ferrocarril, el trayecto que había hecho anteriormente el señor Lucien Napoleón Bonaparte Weiss, ahora de Colón a Panamá, y él comienza a recorrer el ferrocarril, pasa por algunos poblados, pasa por el Cerro Matachín, donde se enterraron muchos chinos. También los chinos fueron parte de la historia de la construcción del ferrocarril junto con los jamaiquinos, y murieron muchísimos. Dice que muchos de los chinos que murieron por depresión, es decir, lejos de su tierra, las enfermedades, lo agobiante que era la naturaleza en la construcción del ferrocarril, logró muchos suicidios de chinos. Entonces él tuvo la oportunidad de ir por el Cerro del Mono también, entró a Gatún, a los pueblos de Gatún, y llegó un momento en Barbacoas, donde se dio cuenta que no se podía seguir más el ferrocarril. El puente de Barbacoas sobre el Gatún se había caído. Entonces tuvieron que hacer una parada allí. Allí los norteamericanos le comenzaron a hablar de las dificultades que tuvieron en el ferrocarril. Ya ustedes la van a leer allí, no las voy a mencionar aquí. Se demoraron y tuvieron que bajarse del ferrocarril hasta donde llegaba en seco y montar unas embarcaciones para llevarlo al siguiente punto del ferrocarril donde podían continuar. Ya los estaba esperando otro ferrocarril. Llegan a Panamá. Y en Panamá ve lo mismo, un poco mejor que en Colón, pero ve una ciudad lúgubre. Eran 14,000 habitantes, y cuando los reciben, prácticamente él hace ver en el libro que prácticamente toda la ciudad de Panamá estaba recibiendo al señor Ferdinand de Lesseps. Y Ferdinand de Lesseps entonces hace su recorrido en Panamá, su periplo, se hospeda en el hotel, en el Gran Hotel, que hoy en día es el hotel que está en la esquina del Parque Catedral, o el Parque de la Independencia, la Plaza Catedral. Hace todo su lanzamiento, hace su día de inauguración, que se retrasó en su momento también por las lluvias. Llegó en momentos de lluvia, así que él pudo ver la situación que se había generado con el Chagres. Aún así, le pareció que esto era solventable. Todos los problemas que había eran solventables. Cuando le dijeron el caso de las enfermedades con el ferrocarril, él dijo que eran sencillamente trabas de sus enemigos, que eso era solventable, eso se podía. Que el Chagres también se podía, obviamente, tratar de trabajar para que no fuese un problema. Aquí comenzaba a salir el proyecto
o el plan o la idea del barón de Godín de Piney, cuestión que nunca le tomó en consideración. Entonces, dicho esto, jóvenes, prácticamente el proyecto del capítulo 4, o la parte del capítulo 4, nos habla de eso. Él después de Panamá, de la advertencia que ya le dio el francés ya radicado en Panamá sobre no iba a haber tantos árboles en el bosque para hacer la cantidad de cruces que iban a tener que hacer para sus trabajadores y enterrarlos. Cuando fue a Estados Unidos, él quería lograr el apoyo norteamericano. Él decía que no había ningún problema con los intereses norteamericanos porque este era un proyecto estrictamente privado, que él sencillamente era un instrumento de la idea de los norteamericanos. Así se vendió. Pero cuando llegó a los Estados Unidos le dijeron, señor, nosotros no le vamos a dar ningún apoyo. No queremos ninguna incidencia de ningún país europeo en un proyecto que Estados Unidos lo tiene entre ceja y ceja. Él toma los comentarios, no le da mucho valor, y él dice que la doctrina Monroe, él no estaba en contra de la doctrina Monroe. El gobierno de Francia, para evitar conflictos con los norteamericanos, emite un comunicado donde dice el proyecto de Ferdinand de Lesseps nada tiene que ver con las operaciones del Estado francés, para tratar de limitar o de limar cualquier posible aspereza. Así, de repente, el señor Ferdinand de Lesseps llega a su fin del periplo en Panamá y Estados Unidos, un periplo que demoró de 4 a 5 meses, pero él da el inicio a su obra, que consistía en hacer una zanja, literalmente en hacer una zanja que después iba a ser llenada de agua, donde los barcos iban a pasar en un canal a nivel. Situación que ya sabemos cuál fue el final. Creo que no hay más nada adicional que decir en términos de este capítulo. El autor le redacta, fue un viaje mesiánico, usa estas expresiones, un viaje mesiánico. Él vio el río Gatún, el río Chagres. Todo le parecía que era solventable, ya les dije. Así que hasta ese momento, él se llevó a Francia y a todos los futuros inversionistas un proyecto que tenía un éxito garantizado. ¿Saben por qué? Porque él era Ferdinand de Lesseps. Hasta ahí lo voy a dejar para terminar con el capítulo número 4. Chao, nos vemos en la próxima, muchachos.